Observemos estas dos situaciones para realizar luego la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, para realizar algunas operaciones dentro del álgebra y también para calcular el valor numérico de una expresión algebraica. Para eso tenemos estas dos situaciones. La primera, en el número 5, dice: Rosana ha ordenado X libros. Miriam ha ordenado X libros menos su quinta parte. Miguel, X libros más la sexta parte. Y Luisito, X libros más el cuadrado de X. La primera pregunta dice: ¿cuántos libros han ordenado cada uno? Y la segunda: ¿cuántos han ordenado entre los cuatro? Para responder a la primera pregunta vamos a extraer los datos y primeramente vamos a ir marcando las personas que están aquí involucradas. Tenemos por un lado Rosana, que ha ordenado X libros. Por el otro lado tenemos a Miriam, y ahí tenemos que observar y leer con detenimiento. Miriam dice: ha ordenado X libros menos su quinta parte. Entonces, ¿cómo expresamos eso? X libros menos la quinta parte. Como dice, menos su quinta parte sería menos X sobre 5. X sobre 5 representa la quinta parte de lo que se ordenó aquí. Luego dice Miguel, X libros. Entonces aquí voy a escribir Miguel, X libros más la sexta parte. Entonces sería aquí más X sobre 6, un sexto. Aquí tengo un 1 y aquí también un quinto, un sexto. Sexta parte dividir con 6. Luisito, por el otro lado, tenemos X libros más, dice, el cuadrado de X. Entonces sería X más el cuadrado de X. Entonces tenemos cuántos libros ha ordenado cada uno. Tenemos aquí la respuesta. ¿Cuántos han ordenado entre los cuatro? Para saber esto tenemos que juntar. Y juntar lo hacemos a través de la operación de la suma. ¿Cuándo se pueden sumar dos o más términos dentro del contexto del álgebra? Cuando son semejantes. ¿Cuándo son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal. Dicho de otro modo, cuando tienen la misma letra con los mismos exponentes. Observemos con atención. Entonces acá tengo, para saber entre los cuatro, tengo que sumar lo que ordenó Rosana, más lo que ordenó Miriam, más lo que ordenó Miguel, más lo que ordenó Luisito. Lo que ordenó Rosana es X, lo que ordenó Miriam es X menos un quinto X, o X sobre 5. Lo que ordenó Miguel sería X más X sobre 6 o un sexto X. Da lo mismo escribir un sexto X que X sobre 6. Más lo que ordenó Luisito, que sería X más X al cuadrado. Para reducir esto en menos cantidad de términos, lo que vamos a hacer es observar cuáles son términos semejantes. Estos son todos términos semejantes. El único que no es semejante a los anteriores es este. ¿Por qué? Siendo que tiene la misma letra, pero su exponente aquí es 2. Los otros tienen solamente exponente 1. Y para que sean semejantes, dice que tienen que tener la misma parte literal, misma letra, con los mismos exponentes. Entonces tenemos que sumar X más X menos un quinto X más un sexto X más X. Estas X, como no tienen número escrito propiamente, tienen un 1 adelante. Entonces sería aquí, voy a juntar 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. 4 tengo que sumar con un sexto y luego restarle un quinto. Aquí vamos a juntar 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a hacer un cálculo auxiliar y voy a sumar 4 más un sexto y menos un quinto. Vamos a hacer todo de una. 4 más un sexto menos un quinto. Vamos a buscar mínimo. Este que no tiene denominador escrito tiene un 1.
y aquí tengo 6 por 5, 30. 30 dividido 1 me queda 30. 30 por 4 serían 120. Más 30 dividido 6, que sería 5 por 1, 5. Menos 30 dividido 5 me queda 6 por 1, 6. 120, 125, menos 6 serían 119 sobre 30. Entonces al juntar todas estas x me queda 119 sobre 30x. Y el que quedó solo sin que se pueda juntar con los anteriores es esta x cuadrada. Entonces esta sería la expresión que representa cuántos han ordenado entre los 4. Queda expresado de esa manera. Entonces acá tenemos el siguiente planteamiento, que es el número 6. Haya la expresión algebraica del perímetro y del área de la figura. Esta es la figura donde tenemos aquí un cuadrado, un rectángulo y el mismo rectángulo también de este lado. ¿Cuánto miden el perímetro y el área si A es igual a 7 metros, dice, y B es igual a 9 metros? Observemos entonces primeramente la figura para responder a la primera pregunta. Acá, para poder representar el perímetro y el área de la figura, vamos primeramente por lo que es el perímetro. Para calcular el perímetro yo tengo que observar y medir alrededor de. Perímetro significa medir alrededor de. Observemos las medidas. Esto es B y esto es A. Desde aquí hasta aquí es A. Si voy a medir alrededor, esto sería también A. Esto de aquí también va a medir A, la misma medida. Aquí B, A, esto va a medir B. Esto también desde aquí hasta aquí mide B. Y desde aquí hasta aquí mide A. Entonces ahí tenemos alrededor. Para el perímetro tenemos que medir alrededor de. Entonces, si vamos a estar alrededor, vamos a ir observando cuáles son los componentes para el perímetro. ¿Cuántas veces tenemos A? A tenemos varias veces. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 veces. ¿Ven? Al bordear, el borde estoy observando. Tengo 1, aquí no tengo, 2, 3, 4. Entonces acá, para calcular el perímetro, tengo A más A más A más A. Esto representa 4A. Por el otro lado, tenemos aquí también otro componente que es B. Tengo 1, voy a ir girando así, 2, 3 y 4. Entonces también tenemos aquí B más B más B más B. Esto me da más 4B. Entonces el perímetro viene a estar dado por 4A más 4B. Esto podemos dejar expresado de esa manera. Eso representa la expresión algebraica del perímetro. Ahora voy por el área. Para calcular el área de esta figura tenemos que observar cuáles son las figuras de las cuales se componen. Y tenemos un rectángulo. Este rectángulo es el mismo que el de acá, solamente que en vez de estar de esta forma, está de esta forma. Y tenemos un cuadrado. Entonces, para calcular el área de esto, como es un cuadrado, es lado al cuadrado. El lado se representa con A. Entonces sería aquí, lado al cuadrado más 2 veces el área del rectángulo. Esto es un rectángulo y su área viene a estar dado por largo por ancho. Entonces acá el área viene a ser, en vez de esta L, voy a escribir la letra A, porque el lado del cuadrado se representa con A cuadrado, más 2 por 2 rectángulos, cuyo largo se representa, o base se representa con la B larga, y el ancho se representa con la letra A. Entonces el área va a quedar aquí A al cuadrado más 2AB. Este por, aquí voy a escribir con un puntito para no confundir con la letra X. 2 por B por A es lo mismo que 2AB. Esto representa
en forma algebraica el área de esta figura. Respondimos a la primera pregunta. Y ahora nos dice hallar el valor numérico del perímetro y del área si A es igual a 7 metros y B es igual a 9. Entonces acá el perímetro está representado por 4A más 4B. Esta letra A vamos a reemplazar por este valor. Y esta letra B vamos a reemplazar por este valor. Entonces acá el perímetro será igual a 4 por A, que es 7, más 4 por B, que es 9. Cuando tengo más de una operación, voy a realizarlo por orden de prioridad. Primero potencias y raíces, que no tenemos aquí. Luego multiplicaciones y divisiones, es decir, 4 por 7, 28, 4 por 9, 36. Y por último, sumas y restas. 36 más 28, 46, 56, 64. Entonces acá tendríamos 64 metros. Sería en este caso el perímetro. Y por el otro lado vamos a tener el área. El área está dado por A cuadrado más 2 por A por B. Entonces reemplazando la letra A voy a reemplazar por 7. Sería 7 elevado al cuadrado. Más 2 por A, que viene a ser 7, por B, que viene a ser 9. Primero me dice potencias y raíces. 7 al cuadrado, 49. Luego tengo multiplicaciones y divisiones. 7 por 9, 63, y 63 por 2, 126 sería en este caso. Y ahora vamos a sumar 126, 36, 46, 56, 66, 75. 175 metros cuadrados sería en este caso el resultado del área. Acá tenemos 63 por 2, 2 por 3, 6, 2 por 6, 12. Y al sumarle con 49, me queda acá 15, llevo 1, serían 7, 175 metros cuadrados.